En este vídeo seguimos presentando construcciones del lenguaje de programación C++. En este caso vamos a ver lo que se suele llamar instrucción iterativa o bucle. Esta le permite al programa repetir varias veces la ejecución de un mismo conjunto de instrucciones. Se llaman iterativas porque iterar es sinónimo de repetir. Empecemos con un ejemplo. Como veremos, este programa lee un entero por la entrada, al que llamamos n, y escribe por la salida el resultado de sumar n más n-1 más n-2 más n-3 y así sucesivamente hasta 1. Sigamos su ejecución paso a paso. En esta primera línea se declara la variable n de tipo entero. Como ya vimos, internamente esto conlleva asociar un espacio de memoria a n, de modo que en él se pueden guardar valores enteros. Esta instrucción lee un valor de la entrada estándar y lo guarda en n. Supongamos que por la entrada estándar leemos 3. Entonces n pasa a valer 3. A continuación se crea la variable suma y se le asigna el valor 0. Esto conlleva asociar un espacio de memoria al identificador suma, y que inicialmente contiene el valor 0. En estos momentos llegamos a la ejecución de la instrucción while, que significa mientras en inglés. El while siempre viene acompañado a continuación de una condición entre paréntesis. Para que esa expresión sea correcta, debe representar una condición que se puede evaluar a cierto o a falso. El while también suele venir acompañado de un conjunto de instrucciones delimitado por una llave de abrir y una llave de cerrar. Intuitivamente, el significado del while es el siguiente. Mientras la condición del while sea cierta, ejecuta el conjunto de instrucciones del while. Sigamos con la ejecución paso a paso. Fijaos que, como n vale 3 y 3 es mayor que 0, la condición del while se evalúa a cierto. Como consecuencia, se ejecutan las instrucciones del while. La primera instrucción es una asignación. La parte derecha de la asignación se evalúa a 3, pues suma vale 0 y n vale 3. Así pues, la ejecución de la asignación tiene como resultado que suma pasa a valer 3. A continuación, se ejecuta esta otra asignación, cuyo resultado es que n se decrementa en 1 y pasa a valer 2. Tras las asignaciones, llegamos al final del conjunto de instrucciones del while, que a menudo llamaremos al final del bucle. Como consecuencia, se vuelve a evaluar la condición del while. Dado que n es 2 y 2 es mayor que 0, volvemos a ejecutar las instrucciones del while. Al ejecutar la primera asignación, sumamos 3 más 2, que da 5, y lo asignamos a suma. Luego, la variable n se decrementa nuevamente en 1 y pasa a valer 1. Como volvemos a estar al final del bucle, reanudamos la evaluación de la condición del bucle. Nuevamente, como que n vale 1 y 1 es mayor que 0, volvemos a entrar. Ahora suma pasa a valer 6 y n pasa a valer 0. Ahora evaluamos una vez más la condición del bucle. Pero a diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez se evalúa falso, pues n es 0 y 0 no es mayor que 0. Esto concluye la ejecución de la instrucción while. Pasamos a ejecutar la siguiente instrucción, que escribe el valor de suma por la salida estándar. Ello escribirá 6 por la salida. No es difícil darse cuenta de que este programa realiza, en general, lo que habíamos explicado al principio, que es escribir el resultado de sumar n más n-1 más n-2 y así sucesivamente hasta 1. Veamos ahora una variante del programa anterior que hace lo mismo. En este caso, en vez de ir decrementando la variable n hasta 1, no la vamos a modificar. En vez de eso, vamos a ir incrementando una variable llamada índice desde 1 hasta n, con el fin de realizar la misma suma en orden inverso a como lo hicimos antes.
Veamos la ejecución paso a paso. Como antes, creamos n y leemos su valor por la entrada. Nuevamente, vamos a suponer que leemos 3. Creamos la variable suma inicializada a 0 y creamos también una variable llamada índice e inicializada a 1. Empezamos con la ejecución del while. Dado que índice vale 1 y n vale 3, y 1 es menor o igual a 3, esa condición se evalúa a cierto y ejecutamos el conjunto de instrucciones del while. La primera instrucción añade el valor de índice a suma, de modo que suma pasa a valer 1. Seguidamente, el valor de índice se incrementa en 1, de modo que pasa a valer 2. Ahora volvemos a comprobar la condición del while. En este caso, como que índice vale 2 y n vale 3, la condición se evalúa a cierto y volvemos a ejecutar las instrucciones del while. Suma pasa a valer 1 más 2, que es 3, y índice se incrementa en 1 y pasa a valer 3. Ahora la condición del while se vuelve a evaluar a cierto, pues índice es 3, n es 3 y 3 es menor o igual que 3. Al ejecutar las instrucciones del while, suma pasa a valer 3 más 3, que es 6, y índice pasa a valer 4. Finalmente, como que índice es 4 y 4 no es menor o igual a 3, la condición del while se evalúa a falso, y así termina su ejecución. Como última instrucción del programa, se escribe el valor 6 de suma por la salida. Resulta obvio que este programa realiza el mismo sumatorio que el programa anterior, pero en orden inverso. Vamos a aprovechar este último ejemplo para retocarlo ligeramente y ver así dos instrucciones nuevas, que son variantes de la asignación. Este nuevo programa tiene dos diferencias respecto al anterior. En primer lugar, hemos reemplazado la instrucción que asignaba a suma el resultado de sumar suma e índice por esta otra. De hecho, el significado de esta instrucción es el mismo, pues con el operador más igual estamos pidiendo que se incremente la variable del lado izquierdo con el resultado de evaluar la parte derecha de la asignación. En segundo lugar, hemos reemplazado la instrucción que asignaba a índice el resultado de sumar índice más 1 por esta otra. De hecho, el significado de esta instrucción es el mismo, pues con más estamos pidiendo que se incremente en 1 el valor de la variable involucrada. El hecho de usar esas instrucciones o las anteriores queda a decisión del programador. Como siempre, vale la pena priorizar los criterios de aumentar la claridad del programa obtenido y reducir la posibilidad de cometer errores. Vamos a ver ahora una variante del programa anterior que utiliza otra instrucción iterativa. Esta se llama for. El for es parecido al while, pero es una construcción más compacta. El for va acompañado de una descripción entre paréntesis que contiene 3 elementos separados por punto y coma. El primero es una instrucción llamada instrucción de inicialización. Esta se ejecuta una sola vez justo cuando empieza la ejecución de la instrucción for. El segundo es la condición del for. Como en el caso del while, esa condición debe evaluarse a cierto para que se ejecuten las instrucciones del for, que vienen a continuación, generalmente delimitadas por una llave de abrir y una de cerrar. El tercer elemento es una instrucción que se suele llamar instrucción de autoincremento, que se ejecuta cada vez que se han ejecutado las instrucciones del for, y justo antes de que se vuelva a evaluar la condición del for. Para que todo esto quede más claro, realizamos una ejecución paso a paso. Como antes, la primera instrucción crea un espacio asociado a la variable n. Supongamos que leemos un 3 por la entrada. Como antes, eso inicializa n a 3. Similarmente, se crea un espacio para suma inicializado a 0. Ahora empieza la ejecución del for. En primer lugar, se ejecuta la instrucción de inicialización.
Esa es, de hecho, una declaración y una asignación al mismo tiempo. Como consecuencia, se crea la variable índice y se inicializa a 1. A continuación, se evalúa la condición del for. Como que índice es 1, n es 3 y 1 es menor o igual a 3, se empieza a ejecutar la lista de instrucciones del for. En este caso, tan solo hay una instrucción, cuya ejecución incrementa el valor de suma en 1 y por tanto pasa a valer 1. Como que hemos llegado al final de la lista de instrucciones, ahora pasamos a ejecutar la instrucción de autoincremento. En este caso, es una instrucción que precisamente incrementa en 1 el valor de la variable índice, que ahora pasa a valer 2. Después de esto, se vuelve a evaluar la condición del for. Como que índice es 2, n es 3 y 2 es menor o igual a 3, volvemos a ejecutar la lista de instrucciones del for. Como consecuencia, suma se incrementa en 2 y pasa a valer 3. Ahora, llegados al final de la lista, volvemos a ejecutar la instrucción de autoincremento e índice pasa a valer 3. Como que 3 es menor o igual a 3, volvemos a ejecutar la lista de instrucciones del for, y por tanto, suma se incrementa en 3 y pasa a valer 6. Volvemos al principio e índice se autoincrementa, de modo que pasa a valer 4. Finalmente, resulta que 4 no es menor o igual a 3 y en este momento termina la ejecución del for. La instrucción siguiente escribe 6 por la salida y termina la ejecución del programa. Como hemos visto, este programa tiene un funcionamiento muy similar al anterior. El paréntesis del for nos ha permitido agrupar una instrucción de inicialización y una instrucción que se ejecuta al término de cada iteración, junto con la condición que nos indica si se debe realizar un nuevo paso de iteración. Para terminar, vamos a hacer hincapié en un hecho relevante. Fijaos que hemos realizado la declaración de una variable dentro de la instrucción for. Cuando eso ocurre, la existencia y conocimiento de esa variable se reduce al ámbito del for. Para que esto se entienda mejor, vamos a ver un nuevo ejemplo de programa, que consiste básicamente en añadir un par de instrucciones al anterior. Hemos añadido, por un lado, la declaración de una variable también llamada índice justo antes del for y que inicializamos a 2. Por otro lado, justo al final del programa escribimos el contenido de la variable índice. Si realizamos la ejecución paso a paso, justo antes del for se habrán creado las variables n con valor leído 3, suma con valor inicial 0 e índice con valor inicial 2. Al ejecutar la instrucción de inicialización del for, se crea una nueva variable índice con un espacio nuevo asociado y se inicializa a 0. Dentro del for, cada vez que nos refiramos a índice, nos estaremos refiriendo a este último espacio de memoria. Intuitivamente, es como si el nuevo índice hiciese invisible el anterior, mientras estemos ejecutando el for. Como hemos visto antes, la ejecución del for termina con índice con valor 4 y con suma con valor 6. Al terminar el for, esa nueva variable índice es destruida y su espacio asociado deja de utilizarse. Después, se escribe suma por la salida, que es 6. Y finalmente se escribe el valor de índice. En este caso nos referimos nuevamente a la variable índice declarada al principio, que todavía preserva el valor 2. Normalmente no es recomendable programar de este modo, rehusando el mismo nombre de formas distintas, ya que el funcionamiento de programas de este tipo suele ser más difícil de predecir y comprender. Si compiláis este programa, es posible que el compilador emita una advertencia por pensar que podemos estar cometiendo algún tipo de error. En aras de la claridad y la corrección, es mejor evitar este tipo de situaciones.